Long live the king. Desde 1954, la Gran G ha protagonizado más de 36 películas y contando, en donde se ha enfrentado diversas criaturas, desde seres espaciales, alguno que otro artificial, hasta incluso seres místicos, de los cuales se han vuelto muy icónicos en la saga, o hasta incluso ha tenido como aliado varios titanes. Es por ello que después de un año, he decidido lanzar lo que podría ser la actualización definitiva hacia el universo de Godzilla en los niveles de poder, en donde trataré de hacer varias modificaciones y añadir varios titanes que faltaron en anteriores vídeos, aunque no puedo asegurar al 100 si estarán absolutamente todos, ya que existen varios que yo mismo desconozco, o alguno que otro que no poseo dicho material para analizarlo. Y como es costumbre, ir a por partes esta sección, primero la era Showa, la era Heisei, Millennium, Reiwa, y por supuesto finalizaremos con la saga del Monsterverse. Y bien, iniciando con esto, iremos primero por el Shodagoji, conocido por ser el primer Godzilla en la historia y el primero en hacer su aparición. Para darse una idea de su poder, más o menos tendría el nivel a la de una ciudad, puesto que este en menos de 24 horas logró arrasar toda la ciudad de Japón, y eso que apenas utilizó su aliento atómico en varias zonas. Si bien en futuros filmes o en esta misma era ya existe un Godzilla que los supera en fuerza y agilidad, ya que este es muy lento en sus movimientos, pero podría decir que el Shodagoji lo supera en resistencia, ya que no hubo arma alguna en poder detenerlo, ni mucho menos 1000 voltios de electricidad, al menos hasta que sale el destructor de oxígeno, arma la cual se encargó de eliminarlo por completo. Los meganulones. Los meganulones aparecieron por primera vez en la película de Roda en 1956, siendo quizás la primera fase de la película, o sea los semi-antagonistas o secundarios de la película, ya que los humanos se deben enfrentar por sí solos a esta amenaza, pero no sería para nada fácil, ya que además de que existían miles en una colonia debajo de las minas, poseen una gran resistencia a las armas de fuego, únicamente podrían ser parados por explosiones grandes o enormes impactos como choques de un vagón, destacando que estos son muy agresivos y violentos, pudiendo provocar con sus pinzas heridas de muerte. Y si ya de por sí les preocupaba los meganulones, pues Rodan era para poner los pelos de punta, ya que los insectos servían de alimento a este último apenas era un bebé. Kiko Kong, el hijo de King Kong. Estaría un escalón arriba, ya que este con su fuerza sería suficiente para detener a un meganulón, solo uno o dos como máximo, ya que este ha sabido sobrevivir en la isla Calavera durante la ausencia de su padre y que este ya se enfrentó a criaturas con valentía, aunque lamentablemente este es muy pacífico y no es tan hostil como su padre, siendo muy amigable con los humanos. Minilla. El hijo de Godzilla, ciertamente sin contar con las criaturas de King Kong, lo podríamos considerar el segundo más débil del universo de Godzilla, pues además de ser feo, se destaca por ser un cobarde a la hora de enfrentar amenazas o monstruos, es más, prefiere evitar las peleas que enfrentarlas. Posee varias habilidades curiosas, como el poder de aumentar su tamaño como él lo desee, como por ejemplo estar al tamaño de un niño humano, o hasta crecer los 30 o 20 metros, y por supuesto disparar su aliento atómico, aunque este apenas puede dispararlo como anillos atómicos. King Kong 1933. Y sí, sé que para ese entonces no era del universo de Godzilla sino hasta varios años después, pero como siempre no está de más incluirlo en la lista, y si se preguntan por qué un King Kong de apenas 8 metros podría vencer a un Minilla, pues esto se debe que este no se anda con juegos, y que de alguna u otra manera se las ingeniería para poder atacarlo de distintos lados, como utilizar objetos de su ambiente o usar su agilidad de gorila para treparse encima de Minilla, sabiendo que este último es un cobarde y apenas un bebé, así que no importa que tan grande se vea, posee la suficiente destreza para vencerlo si se lo propone, claro, mientras no dispare su aliento atómico. Daikondorou. El cóndor gigante, visto por primera y última vez en la película de Godzilla contra Ebirah, que más que ser un oponente de Godzilla, es más una molestia y estorbo, pues no le tomó mucho tiempo en deshacerse del cóndor con apenas un aliento atómico, siendo otro de los oponentes más débiles de la saga. Gesora, Ganimes, y Camoebas.
estos 3 monstruos aparecieron en la película de Space Amoebas, siendo la mayoría alterados y mutados por el extraterrestre Yog. Por el lado de Gesora, a pesar de ser un calamar que mide un poco más que los demás, no posee mucha resistencia, pues este fue derrotado tras ser incendiado vivo por los humanos, mientras que por el lado del Gánimes el cangrejo gigante y la tortuga Camoebas, estos al tener un caparazón y ofrecer una mayor resistencia, están un escalón más arriba, aunque por el lado de Camoebas lo pondría superior a Gánimes, ya que la tortuga ofreció más pelea en la última batalla. King Kong, de 1967. Este King Kong aparecería en la película de King Kong Escape, midiendo ahora los 20 metros aproximadamente, lo que es obvio que supera a su antecesor de los 33, aunque no a la versión del 62. Las hazañas de este Kong, fue derrotar varias criaturas de su isla, entre ellos Stegosaurus, y por supuesto haber derrotado al Mechanicon, aunque este último se requirió ayuda humana al último, ya que el robot lo superaba en fuerza. Baragon. Aparecido en la película de Frankenstein conquista al mundo, el cual, al principio en esta película mide aproximadamente los 20 metros, aunque para Destroy All Monsters llegó a alcanzar casi los 50, aunque de esta versión no puedo hablar mucho debido que fue breve, por lo que lo dejo con un potencial no explorado. En cuanto a su aparición de la película de Frankenstein, además de tener la capacidad de poder escarbar bajo tierra, este posee la capacidad de disparar un aliento de fuego o rayo de energía de su boca, aunque este no surtió mucho efecto contra la bestia de Frankie, recalcando que ni eso lo ayudó en su combate final, siendo derrotado y asesinado al final de la película. Frankenstein. En esta versión de Toho, posee capacidades interesantes, como el poder de regenerarse y aumentar su tamaño a niveles incalculables, tener una vasta inteligencia para poder idear varias trampas para atrapar su comida, y ser un excelente combatiente en los cuerpo a cuerpos, que ya de por sí superó bastante al monstruo Baragon, aun si este estuvo al tanto de sus amigos humanos. Odako. El pulpo gigante Odako, visto en las películas de Godzilla contra Kong del 62, La Guerra de las Gargantuas, y la película de Frankenstein conquista el mundo, el cual hablando de este último, aquí Odako pudo contener y derrotar sin muchos problemas a Frankie, al punto de arrastrarlo al fondo del agua, donde supuestamente murió para no ser visto nunca más. Mechanicon. Lo pongo arriba, ya que a pesar de Frankenstein posee varias capacidades, Mechanicon lo supera en cuanto a fuerza y resistencia, destacando que posee la capacidad de usar luces hipnóticas para cegar o hipnotizar a sus oponentes, un claro ejemplo está el Kong del 67, así que Frankie estaría con la misma capacidad mental si me lo preguntan, destacando que Mechanicon posee la capacidad de usar un cinturón de bombas, aunque este no hace mucho uso de estos. Las Gargantuas, Sanda y Gaira. De la película de la Guerra de las Gargantuas, son una especie de simios gigantes, creados a base del ADN de Frankenstein. Por el lado de Sanda, este es más tranquilo y pacífico, quien fue criado con amor, y por el lado de Gaira, es todo lo contrario, pues este es más agresivo, salvaje y cruel con sus víctimas. A pesar de que Sanda vivió mucho más que Gaira, este último creció en las profundidades marinas, además que fue mucho más agresivo y mejor en las peleas cuerpo a cuerpo, destacando que Sanda no es muy amante de las peleas. Kamacuras. La mantis gigante, en un principio media casi los 30 metros o menos, pero debido a los cambios de clima que los humanos estaban experimentando en la isla de los monstruos, estos aumentaron drásticamente su tamaño. Si bien atacaron entre varios a Godzilla y bullearon a Minilla, para el Godzilla padre no significan nada, de hecho a este último no le tomó mucho trabajo deshacerse de ellos sin muchos problemas, pero los colocó un poco más alto que las Gargantuas, no solo por su tamaño, sino porque poseen la capacidad de volar y ser ligeramente un poco más fuertes. Gabara. Otro de los enemigos más débiles que se haya enfrentado a Godzilla, pues más allá de bullear a Minilla y poder liberar descargas eléctricas de sus manos, para Godzilla fue absolutamente nada, derrotándolo y humillándolo en el proceso, aunque frente a otros rivales más pequeños como los Kamacuras y las Gargantuas tal vez tenga algo de ventaja y sea algo superior. Maguma. Es una morsa gigante, visto por primera y única vez en la película de Gorat. No hay mucho que decir, ya que solo apareció cuando un misil fue lanzado al Polo Norte, lo que causó que despertara a Maguma y empiece a atacar la base aérea, y poco después sería asesinado tras que lo atacaron con rayos de energía y enterrándolo en una pila de rocas, lo que podemos decir que no posee mucha resistencia que digamos. Moguera. Él es un robot gigante, enviado a la Tierra por los Mysterianos, esto con el fin de causar devastación por los alrededores.
Posee la capacidad de disparar unos rayos mortales de sus ojos, aunque no posee una alta resistencia, ya que este fue abatido tras que los militares le tendieron una trampa, destacando que es muy lento y torpe en sus movimientos. Baran. Aparecido en la película del mismo nombre en 1958, siendo a mi parecer, el monstruo más infravalorado y desperdiciado del universo de Godzilla, pues posee varias habilidades interesantes, como poder atacar tanto en tierra, agua y en el aire, pues además de poder nadar, también puede volar por los aires, lo que lo hace más peligroso esta bestia, destacando que podría ser tan ágil como Rodan, y posee una resistencia moderada. Manda. Aparecido en la película de Atragon, el cual se trata de un dragón marino, quien es venerado como un guardián para el Imperio Mu. No posee muchas habilidades que digamos, pero la que más resalta, es la constricción, lo cual usa para atrapar a sus víctimas, sobre todo que lo usó contra la nave Gotengo, aunque lamentablemente la nave logró zafarse y congelar a Manda. Para Destroy All Monsters no hay mucho que decir, solo que este aún fuera del agua logró causar al lado de Godzilla bastante destrucción en la ciudad. Ebirah. La langosta gigante, visto por primera vez en Godzilla contra Ebirah, el monstruo del mar. A pesar de haber dado pelea de Godzilla, pero no se requirió de mucho esfuerzo para derrotarlo, destacando que Godzilla logra arrancarle sus tenazas sin mucho problema, demostrando que no es tan fuerte que digamos. Kumonga. El arácnido gigante que todos temen, el cual le causó muchos problemas tanto a Kamakuras Minilla y al propio Godzilla, esto debido que puede lanzar una seda para atrapar a sus víctimas, además que puede sacar un aguijón de su boca para inyectarle un veneno que lo utiliza para impulsarlos, que hasta incluso se requirió un aliento atómico de padre e hijo para vencerlo. Gorosaurus. Tal vez otro de los kaijus más subestimados e infravalorados, pues este ofreció pelea a los mismos reyes, tales como King Kong y al mismo King Ghidorah, que si bien no logró derrotarlos por sí solo, demostró mucha valentía al encararlos, destacando que sabe trabajar muy bien en equipo. Rodan, versión Showa. Aparecido por primera vez en 1956, el cual ya desde un principio podía destruir poblaciones con utilizar su bomba sónica de vuelo, aunque desgraciadamente murió tras que los humanos hicieron estallar un volcán, lo cual causó que atrapara con sus llamaradas a los dos Rodans aparecidos para que estos mueran quemados. Aunque bueno, tiempo después una de sus crías nacería, superando bastante a sus padres, ya que esta versión daría pelea no solo a Godzilla, sino también pelearía con el mismo Ghidorah. Anguirus, versión Showa. Aparecido por primera vez en 1955, él es un anquilosauro quien sobrevivió con el paso del tiempo, siendo básicamente el primer rival de Godzilla en la historia, el cual al principio ofrecería buena pelea, pero a la larga sería derrotado por el segundo Godzilla, tras que este le mordiese el cuello y lo rematara con su aliento atómico. No obstante, años después, aparecería un nuevo Anguirus, el cual ya no sería un rival, sino un aliado de Godzilla, al cual siempre lo ha ayudado en múltiples ocasiones contra seres espaciales y monstruos de gran poder, básicamente se lo considera como su sidekick en la saga. Mothra, versión Showa. Aparecida por primera vez en 1961, siendo aparte de Godzilla, otro de los kaijus más importantes de Toho. Ya desde que es una larva, podía causar mucha destrucción y devastación a una ciudad, no con malas intenciones, sino que quería recuperar a sus hadas las Shobijin. Desde mi punto de vista la larva vista en el 61, es quizás la más fuerte de todas, ya que posee un mayor tamaño que otras variantes, aunque no pasó mucho tiempo para que ésta empiece a debilitarse debido a la gran artillería que se les lanzara. En poco tiempo luego de que haya hecho su capullo, logra completar su transformación a polilla, aumentando más su nivel de poder, pudiendo alcanzar grandes velocidades con tan solo volar, hasta poder generar vientos huracanados casi igual a lo que hace Rodan con tan solo aletear sus alas. Sin embargo tiene la desventaja de debilitarse con el tiempo, destacando que para Godzilla contra Mothra estaba ya en las últimas, por lo que poco después moriría. Sin embargo, sus larvas nacerían, teniendo quizás la suficiente destreza e ingenio como para vencer por sí solas al mismo Godzilla. Se dice que una de las larvas moriría, lo que dio paso que la otra sobreviva y creciera igual que su madre, y que a su vez la supere, ya que en Godzilla contra Ebirah, se puede observar que ésta logró vencer a Godzilla, bueno, en realidad no en su totalidad, pero se puede ver que al hacerle frente pudo al menos dominarlo en la batalla con tal de salvar a las personas de la isla. Megalón.
Visto por primera y última vez en Godzilla contra Megalón, él es un ser que los eatopianos adoraban como su dios, posee múltiples habilidades interesantes, como el poder escarbar bajo tierra, la capacidad de volar, la habilidad de disparar unos rayos de su cuerno o antena, y tener dos taladros como manos. Pero sin embargo, a pesar de lucir imparable con dichas habilidades, es muy torpe en sus movimientos, y además se vio como estúpidamente se traga una de sus propias bombas. Gigan. Gigan es considerado sin lugar a dudas, como el enemigo más peligroso y sanguinario, ya que este fue uno de los primeros monstruos que logró herir al mismo Godzilla, librando quizás una de las peleas más sangrientas en la era Showa, y no es por nada, ya que con esas cuchillas y un estómago como sierra, a cualquiera podría rebanar, más si tenemos en cuenta que si ataca en conjunto de otro monstruo, puede causar bastante destrucción y devastación por donde se encuentre, pues este sabe trabajar muy bien en equipo, aunque hay que decir que en ocasiones es un cobarde a la hora que sus rivales lo superan en fuerza, abandonando a veces a sus compañeros, como el caso de Ghidorah y Megalón. Jet Jaguar. Él es un robot creado por el inventor Goro Ibuki, el cual posee varias habilidades interesantes, como la habilidad de volar, la habilidad de comunicarse con otros monstruos, como el caso de Godzilla, la habilidad de aumentar su tamaño, y por supuesto ser un excelente combatiente en los cuerpo a cuerpo, destacando que logra dar pelea por un buen rato tanto a Gigan y a Megalón hasta que llegue Godzilla a la batalla. Titanosaurus. Quizás sorprenda un poco el por qué supera algunos vistos. Pues esto se debe que Titanosaurus sería el último rival que se enfrentaría a Godzilla, quien ya para ese momento ya superaba al mismo Mechagodzilla, resaltando que Titanosaurus le daría bastante pelea, que incluso con su habilidad de generar vientos huracanados con su cola le permitió hacerlo retroceder. King Caesar. Quizás uno de los mejores aliados de Godzilla, ya que este es otro guardián de la Tierra, quien posee habilidades increíbles, como poder reflejar los ataques y devolvérselos a sus rivales, una enorme velocidad y excelente combatiente en los cuerpo a cuerpo, aunque desgraciadamente no tenía el poder suficiente para hacerle frente al mecha, por lo que este tuvo que unir sus fuerzas con Godzilla. Togora. Togora es un extraterrestre que apareció en el espacio, el cual se alimentaba de la radiación, hasta que llegó a la Tierra y empezó a alimentarse de los diamantes y piedras preciosas. Es posiblemente el monstruo espacial más grande de toda la era Showa, incluso superando en tamaño al mismo Ghidorah. Sin embargo, a pesar de ello, no está muy arriba, debido que es vulnerable a los venenos, especialmente a los de abejas, lo que esto provocó que esto se endurezca y muera al final de la película. Ghidorah. Quizás otro de los monstruos más peligrosos del universo de Godzilla, esto debido que puede liberar completamente tóxico, cambiar de forma, secreción venenosa, lo cual esta mencionada sería lo suficiente para envenenar al mismo Dogora si me lo preguntan, ya que esto incluso lograr quemar la piel de Godzilla, un rayo ocular, y mientras más toxicidad absorba, más grande y fuerte se hace. Aunque bueno, la debilidad de Ghidorah sería que le mandaran unas fuertes descargas eléctricas. King Kong del 62. Hasta ese momento, este era el King Kong más poderoso de todos, y el más grande hasta ese entonces, debido que poseía un tamaño de más 45 metros, aunque bueno, no era lo suficientemente fuerte para hacerle frente a Godzilla, derrotándolo y humillándolo en los dos primeros rounds. Sin embargo, al poder recibir el poder del trueno, aumentaría su poder impresionantemente, ahora teniendo el poder de generar descargas eléctricas, con utilizar sus golpes o sus manos, lo cual le sirvió de mucho para vencer al mismo Godzilla, y si me lo preguntan, sería quizás lo suficiente para poder superar al mismo Ghidorah, ya que este último recordemos que su debilidad sería las descargas eléctricas. Mechagodzilla Showa. Una de las primeras versiones de su más grande rival, y el enemigo que más exigió al máximo a Godzilla, ya que este sería el segundo rival en poder hacerlo sangrar de una manera brutal, utilizando sus múltiples armas, que incluso ya podía superar al mismo King Caesar sin muchos problemas, o al menos hasta que Godzilla tuviera un nuevo plus de poder. Para terror de Mechagodzilla, digamos que aumentaría su poder solo un poco, aunque no al grado de superar a Godzilla, solo estaría más o menos a la par, y esto se debe que ahora su debilidad de su cabeza ya no era un problema, ya que ahora el control total del mecha ahora lo tenía la supuesta cyborg hija del Dr. Mafune. Godzilla Showa. Este sería el segundo Godzilla en aparecer, apareciendo por primera vez en 1955, pasando de ser un villano a un héroe absoluto de la Tierra, quien tuvo una infinidad de aventuras locas en esta era.
Lo que lo diferencia del Shodagoji, es que además de ser un héroe, se destaca por ser más ágil y veloz en sus movimientos, aunque no contaría con la misma resistencia o la misma fuerza que su antecesor, al menos hasta en Godzilla contra Mechagodzilla, en donde al tener un entrenamiento a base de truenos, lo cual fue la clave para poder tener un nuevo plus de poder, siendo conocido como el pulso electromagnético, ahora teniendo la habilidad de atraer los objetos metálicos, siendo muy útil para vencer al mismo Mechagodzilla, además dándole una mayor resistencia que la que tenía anteriormente. King Ghidorah. Y sí, por obvias razones el rey del terror se pone de momento como el más poderoso de todos en la era Showa, y esto es debido que siempre se requirió de una alianza para vencerlo, como el caso de su primera aparición o Destroy All Monsters, ya que ni Godzilla o Mothra pudieron detenerlo por sí solos, y si bien se dice que aparecieron dos Ghidorahs en la misma era, en este caso en la película de Godzilla contra Gigan, el cual se trataba de otro y no el original, pero aún así aunque no era igual de fuerte, este logró poner contra las cuerdas a Godzilla y Anguirus. De momento eso es todo, pero eso sí, si tú crees que me equivoqué en algo, me lo puedes dejar saber en los comentarios. Así que sin más, nos vemos en otra.